Hermano Julio, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola, hermano Alexander, Dios le bendiga. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, hermano Alexander, cómo se encuentra? Excelente, mi hermano. Gracias al Señor Jesús, muy bien. Bendecido, gracias a Dios. De verdad que el Señor ha sido muy bueno conmigo. ¿Cómo va todo? Gracias a Dios. Coménteme. Bien, hermano Alexander, bien, bien, gracias a Dios. Pues contento de que usted me haya invitado en esta noche aquí a su canal, precisamente para hablar acerca de un tema que acabo de publicar en mi blog Fe Bíblica y que tiene que ver con Tertuliano de Cartago, una información supremamente reveladora que va a ayudar muchísimo a todas las personas que nos van a estar escuchando en esta noche, porque acerca de Tertuliano de Cartago, ahí se habla mucho, pero poco se conoce. O sea, uno escucha a la gente hablar de Tertuliano, 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 pero la gente poco sabe realmente de este hombre. Y hoy vamos a traer información muy reveladora sobre este personaje tan importante en la historia de la iglesia. Hermano, ¿quién fue Tertuliano de Cartago? Bueno, Tertuliano de Cartago fue un hombre que vivió por allá por finales del siglo segundo y principios del siglo tercero, ¿sí? Fue un hombre que conoció de la fe cristiana alrededor de los 35 años de edad. En ese tiempo él se convirtió al evangelio. Se cree que por allá por el año 190 después de Cristo, por ahí se convirtió Tertuliano al evangelio, se volvió un cristiano. Sí, y 10 años después de su conversión llegó a ser pastor. O sea, por allá alrededor del año 200 más o menos, llegó a ser pastor. Él vivió en Cartago, en el norte de África, que era una ciudad muy influyente, y este hombre se destacó porque fue un gran escritor. O sea, escribió muchos tratados. En este momento sobreviven 31 tratados, es lo que se ha encontrado de Tertuliano y se cree que hay 18 obras de él perdidas. Entonces, él ha sido una persona muy influyente porque sus obras todavía permanecen. Hay un asunto que a uno le llama mucho la atención y es que en la antigüedad escribieron muchas personas, pero solamente sobreviven unos artículos o unos manuscritos, unos libros sobrevivieron y a través de esos artículos es que nosotros podemos tener un conocimiento de la historia de la iglesia. Pero llama la atención que de Tertuliano han sobrevivido muchas obras y nos vamos a dar cuenta por qué razones que han sobrevivido las obras y es porque Tertuliano fue la primera persona que habló de la Trinidad. ¿Sí? Y por causa de haber hablado de la Trinidad, pues entonces el catolicismo romano protegió las obras de Tertuliano. Las obras de Tertuliano, por lo tanto, no fueron destruidas y por lo tanto fueron protegidas, a pesar de que en mucho las obras de Tertuliano están en contra de incluso la misma enseñanza del catolicismo romano. Es muy importante también tenerlo presente. ¿Sí? Cuando uno lee las obras de Tertuliano se da cuenta que esas obras también tienen muchos puntos con los que no compaginan con la fe misma de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, procuraron guardar esos libros porque él habló o fue la primera persona de la que tenemos conocimiento que habló acerca de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual este hombre es un hombre importante, un hombre que pues merece la pena conocerlo, ¿sí? Saber acerca de él. Cuando Tertuliano desarrolló la primera idea trinitaria de la que se tiene conocimiento, ¿él hacía parte o no hacía parte ya de la iglesia? No, cuando Tertuliano desarrolló la primera idea trinitaria de la que se tiene conocimiento, él ya no hacía parte de la iglesia, él había apostatado de la iglesia, ¿sí? Bueno, vamos a estar aquí contando algunas cosas acerca de Tertuliano que yo creo que son importantes. Mire, Tertuliano fue un hombre que, como ya lo hemos dicho, él llegó a ser pastor de la iglesia alrededor del año 200 después de Cristo, pero Tertuliano, desde que él se convirtió al cristianismo, él se destacó por escribir unos tratados, ¿sí? Que fueron muy impactantes. O sea, Tertuliano era un hombre que tenía una formación en derecho, él era un abogado, ¿sí? También sabía mucho de retórica, tenía buen manejo del idioma, tanto hablado como escrito. Y entonces Tertuliano, por ser un abogado, cuando él se convirtió al evangelio, cuando él se convirtió al cristianismo, él lo primero que hizo fue comenzar a escribir unos tratados, uno llamado a las naciones y otro llamado apologética, en los cuales él defendía a los cristianos de las ideas que tenían los paganos acerca de ellos.
¿sí? Entonces él comenzaba a defenderlos y también en los tratados apologéticos también se dirigió a los gobernantes de Roma y decía que por qué tenían que perseguir a los cristianos si eran gente muy valiosa, gente que hacía o procuraba hacer el bien, que eran cumplidores de la ley y también eran sujetos al mismo emperador, porque la palabra de Dios también decía que los cristianos deben estar sujetos al emperador y ser buenos ciudadanos. Entonces todo eso comenzó a hacerle ganar a él admiración de parte de los demás cristianos, de la gente, comenzó a ganar popularidad, ¿sí? Se volvió un hombre influyente por sus escritos. Y entonces, unos 10 años después de él estar dentro de la iglesia cristiana, llegó a ser pastor en la iglesia de Cartago, ¿sí? Pero resulta que con el paso del tiempo, él comenzó a ser afectado por una corriente que se llamaba el montanismo. El montanismo era una corriente que empezó con un hombre llamado Montano, por allá por el Asia Menor, por Frigia, y a Montano se unieron dos mujeres llamadas Priscila y Maximila. Montano decía que él era el profeta para el tiempo final, incluso llegó a hablar de sí mismo como el Espíritu Santo, y dijo que la Nueva Jerusalén, que el regreso de Cristo era inminente y que la Nueva Jerusalén iba a ser fundada en Frigia, por allá por donde vivía Montano. ¿Sí? Entonces, los montanistas también además tenían unas costumbres de que ellos eran muy rígidos en la forma de pensar o ver el cristianismo. ¿Sí? Entonces, cuando Tertuliano oyó las noticias de Montano, a él le gustaron y comenzó a asociarse con ellos, pero Tertuliano no se fue de una vez con el montanismo, sino que fue un proceso, ¿no? Entonces él tuvo un momento en que conoció el montanismo, luego se fue volviendo simpatizante del montanismo, hasta que finalmente rompió con la iglesia, se unió al montanismo, y en ese momento, cuando él se volvió montanista, en ese momento fue cuando él desarrolló la primera idea trinitaria. Entonces, una cosa que es muy importante y que nosotros debemos tener presente acerca de Tertuliano es que la primera persona, noten y escuchen muy bien este dato que es muy valioso, la primera persona que habló acerca de la Trinidad no era una persona que pertenecía a la iglesia, sino que era un apóstata, ¿sí? Alguien que se encontraba en una secta que era el montanismo y que inclusive había sido ya echado de la iglesia, ¿sí? Tertuliano había sido apartado de la iglesia, apartado de la comunión, había sido excomulgado, ¿sí? Y entonces por eso cuando él escribe o desarrolla el Tratado contra Praxias, que es la primera obra donde se habla de la Trinidad de una manera amplia, en esa obra él ataca a la iglesia de una forma horrible, ¿sí? Especialmente a un líder de la iglesia al que él llama Praxias, ¿sí? Especialmente a un líder de la iglesia al que él llama Praxias, pero Praxias no es ningún nombre, no es el nombre de ninguna persona, sino que Praxias es un apodo. Es cuando usted se está refiriendo a alguien de una manera mala, de una manera pícara, ¿sí? Cuando usted le está faltando el respeto a alguien, porque Praxias significa el entrometido. Entonces, cuando él decía praxis, él lo que estaba diciendo es el entrometido. Entonces, lo que llama aquí la atención es que la primera persona que habló de una Trinidad no hacía parte de la iglesia cristiana. Es muy importante que esto se tenga presente, ¿sí? Era un apóstata. Eso no lo saben los trinitarios. Fíjese usted que a uno le llama la atención cómo muchos apologistas trinitarios mencionan a Tertuliano, ¿sí? Mencionan a Tertuliano, pero nunca le dan a la gente esta información. Nunca se la dan. O sea, ellos utilizan la información de la patrística, la utilizan de una manera selectiva, ¿sí? No son capaces de decir toda la verdad acerca de los personajes de los que están hablando. Y presentan a Tertuliano como si él hubiera sido un gran defensor de la Trinidad ortodoxa, que nos vamos a dar cuenta que ni siquiera Tertuliano era un trinitario ortodoxo, sino que él realmente estaba en contra de la Trinidad ortodoxa que fue aprobada por allá mucho tiempo después de él, a finales del año 400, o sea, casi unos 160, alrededor de unos 160 años después de Tertuliano, pongámosle unos 160, 170 años más o menos después de Tertuliano haber sacado la primera idea trinitaria, fue cuando se aprobó por fin la idea de la Trinidad ortodoxa, y esa idea de la Trinidad ortodoxa es completamente diferente a la Trinidad de Tertuliano. En otras palabras, para vergüenza de los trinitarios,
podríamos decir que el padre trinitario, el primer padre trinitario Tertuliano, fue un apóstata y bajo el estándar de la Trinidad ortodoxa, que se volvió oficial a finales del siglo IV en el seno del catolicismo romano con el Edicto de Tesalónica y el Concilio de Constantinopla, podemos decir que Tertuliano tiene que ser considerado un hereje bajo el estándar de la Trinidad ortodoxa. Entonces, es una cosa terrible para la historia de la Trinidad que han ocultado, es una realidad, la han ocultado. Los estudiosos en patrística la han ocultado, dicen las cosas, pero las dicen entre líneas. La dicen de una manera como tan oculta que lo dicen, pero realmente no lo están diciendo, ¿sí? Porque ocultan la información de la gente. Pero la realidad es que la primera persona que habló acerca de una Trinidad, ¿sí? Él era un apóstata porque ya no se encontraba en la iglesia, sino en el montanismo, en la secta del montanismo. Y segundo, bajo el estándar de la Trinidad ortodoxa, él es un hereje. Así de sencillo. Entonces la gente que cita a Tertuliano, que como un trinitario que defendía la Trinidad ortodoxa, en realidad se va a dar cuenta que Tertuliano no defendía ninguna Trinidad ortodoxa. Ahora vamos a dar las pruebas, vamos a estar mostrando pruebas para que la gente se dé cuenta. Si algún trinitario hoy en día quiere sacar el pecho y decir que ellos tuvieron un padre trinitario por allá por finales del siglo II y principios del siglo III, resulta que ya tiene que dejar de sacar el pecho porque ese padre trinitario creía unas cosas que si ustedes lo escuchan hoy en día, de parte de cualquier persona que lo esté diciendo por ahí, usted diría, no, ese no es un trinitario verdadero, ese es un trinitario que es un hereje. Y así es que ocurre realmente con Tertuliano, ¿sí? Es muy importante tener eso presente. Mi hermano Julio, ¿qué podría decirnos usted acerca del contexto histórico en el que vivió este hombre llamado Tertuliano de Cartago? Bueno, cuando nosotros vamos a hablar acerca del contexto histórico, una de las formas de nosotros poder acercarnos a ese contexto histórico es a través de las fuentes primarias y también a través de fuentes secundarias. Pero muchas veces, como nosotros hemos venido diciendo acá, las fuentes secundarias están contaminadas porque la gente habla de Tertuliano, pero tratan de defenderlo. Muchos de los que han escrito tratan de defenderlo porque escriben desde la óptica trinitaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos los libros de, por ejemplo, de patrología de Johannes Quasten o los libros de historia eclesiástica de Justo González, ustedes no van a encontrar esta información como nosotros se las vamos a estar dando, pero resulta que cualquiera que quiera revisar esta información puede ir a mi artículo al cual he titulado, al cual he titulado Tertuliano de Cartago, el montanista que inventó la prototrinidad, que está recién publicado en mi blog Fe Bíblica, y ahí van a estar todas las fuentes que yo utilicé para elaborar este artículo. Resulta que dentro de las fuentes que yo utilicé para elaborar este artículo hay tres fuentes primarias. Primero, vamos a estar citando al mismo Tertuliano, ¿sí? Como decimos que hay obras de él, entonces vamos a estar citando al mismo Tertuliano. También vamos a estar citando parte de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y también vamos a estar citando a Hipólito de Roma. Entonces, ellos son los que nos van a ayudar a encontrar cuál es el contexto en el que vivió Tertuliano de Cartago. Muy bien. Cuando nosotros vamos a contrapraxias, nos damos cuenta que Tertuliano estaba atacando, como ya lo dijimos, a un hombre al cual él no es capaz de darle el nombre, pero lo llama el entrometido. Pero una de las cosas que llama la atención de Contrapraxias es que cuando uno comienza en el capítulo número 1 de esa obra, se da uno cuenta que Tertuliano tiene un remordimiento, un odio contra Praxias inmenso. Y Tertuliano dice que lo que ocurría con Praxias era que cuando el obispo de Roma, y en este caso estamos hablando del Eleuterio, Eleuterio fue obispo de Roma del año 174 al año 189, ¿sí? Resulta que por ese tiempo el montanismo estaba teniendo mucha fuerza, ¿sí? Y entonces dice Tertuliano que Eleuterio estuvo a punto de dar la comunión o de simpatizar con el montanismo,
pero dice que Praxias vino desde el Asia Menor, es decir, desde la Frigia, o cerca de donde estaba Frigia, ¿sí? Porque Frigia también se encontraba por el Asia Menor, y de allá vino Praxias, y Praxias dice Tertuliano que Praxias obligó al obispo Eleuterio para que no aceptara a los montanistas en comunión, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo aquí que Praxias no era cualquier persona, sino que Praxias era un hombre muy importante, ¿sí? Muy influyente, porque podía influir sobre el obispo de Roma llamado Eleuterio. Pero otro punto que también es muy importante que nosotros tengamos presente es que Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica, nos dice que en la Galia, una de las provincias del Imperio Romano, que actualmente es Francia, nos dice que en la Galia ellos habían creído que los montanistas tenían ideas ortodoxas. Por lo tanto, ellos después de haber estado llegando como en un consenso, tomaron la decisión de enviar también a Ireneo de León para que fuera hasta Roma y persuadiera al obispo Eleuterio para que el obispo Eleuterio recibiera en comunión a los montanistas. Entonces, fíjese usted en esto que esta es una información muy importante que yo estoy dando acá, ¿sí? Esto que yo estoy diciendo, usted lo puede encontrar en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. En la historia eclesiástica, ya le voy a dar aquí también para que ustedes puedan ver, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea en el libro 5, en el capítulo 3 y en el capítulo número 4. Allá ustedes van a poder encontrar esta información que yo les estoy dando si la quieren corroborar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Eusebio de Cesarea? Que por ese tiempo la iglesia de Galia había llegado en consenso de que los montanistas eran gente con la que se podía tener comunión, porque ellos creían que sus ideas no eran tan corrompidas, tan malas, y realmente eran hermanos de la fe. Entonces, entre ellos, tomaron como emisario o un representante a Ireneo de León. Fíjese que estamos hablando de Ireneo de León, un hombre muy influyente, un hombre también muy famoso por causa de su obra contra las herejías. Bueno, muy bien. Resulta que este Ireneo de León vino hasta donde el obispo Eleuterio y lo estaba convenciendo para que aceptara en comunión a los montanistas. Pero cuando vino Praxias, entonces Praxias le dijo a Eleuterio que no tomara en comunión a los montanistas, por lo cual, ¿qué nos damos cuenta aquí? Nos damos cuenta que Praxias, el hombre al que está atacando Tertuliano, era un hombre tan valioso y tan admirado por la iglesia de esa época, ¿sí? Que el consejo de Praxias fue tomado por encima del consejo de Ireneo de León. Si se da cuenta usted, hermano Alexander, el consejo de Praxias fue tomado por encima del consejo de Ireneo de León. O sea que fue más apreciado el consejo de Praxias que el consejo de Ireneo de León para la iglesia de Roma, que estaba en ese momento representada por Eleuterio. ¿Qué podemos nosotros concluir entonces aquí? Lo que podemos concluir en primera instancia es que mucha gente, cuando usted habla con los trinitarios sin conocer quién es Praxias, quieren presentar a Praxias como si Praxias fuera un hereje, como si Praxias fuera un aparecido, como si Praxias fuera alguien que no tenía ningún respeto en la iglesia de Roma. Pero resulta que Praxias era muy admirado, tan admirado que el consejo de él fue tomado por encima del consejo de Ireneo de León. ¿Sí? Entonces, tanto es así que incluso algunos historiadores, ¿sí? Algunos historiadores de la iglesia, por ejemplo, incluso el mismo Justo González, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Justo González nos ha dicho que Praxias era Calixto, el que llegó a ser obispo de Roma más adelante. Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano, página 116, página 116, ¿sí? Eso dice Justo González, ¿sí? Que Praxias es sencillamente el obispo de Roma Calixto, quien fue obispo del 217 al 223. Y otro historiador llamado Adolf von Harnack escribió que Praxias puede ser probablemente Seferino, quien fue obispo de Roma del año 199 al 217.
Es decir, lo que estamos mostrando acá con estos dos estudiosos de la historia de la iglesia, con estos dos eruditos, lo que estamos mostrando acá es que inclusive eruditos trinitarios, expertos en patrística, han dicho que Praxias era un obispo de Roma. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando acá? Mire, lo que estamos mostrando acá es que nosotros estamos viendo que la iglesia de Roma del tiempo de Tertuliano era una iglesia unicitaria. Era una iglesia donde la mayoría de los creyentes creían en la unicidad de Dios. El mismo Tertuliano lo dice en Contrapraxis capítulo 3. Ahora vamos a estar leyendo la cita. Pero lo que queremos ambientar en este momento es que para conocer el contexto de, el contexto de donde se estaba moviendo Tertuliano, es que nos damos cuenta que él se enfrentó contra un rival poderoso que era Praxias. Y Praxias era entonces un antimontanista, ¿sí? Era un antimontanista, o sea, estaba en contra del montanismo, pero a la vez él también estaba en contra de la naciente doctrina de la Trinidad que enseñaba Tertuliano. O sea que nosotros estamos viendo aquí información muy valiosa, ¿sí? Porque si Praxeas no hubiera sido alguien influyente en Eleuterio, entonces Eleuterio no lo hubiera recibido. Si la unicidad, como dicen o inventan algunos trinitarios, hubiera sido una herejía, ¿usted cree que el obispo de Roma de esa época hubiera recibido a un hereje de la manera en que lo recibió y hubiera aceptado que el consejo de él hubiera estado en más alta estima que el consejo de Ireneo de León? Nunca hubiera sido posible. Entonces, esto nos está demostrando que el propio obispo Eleuterio, a finales del siglo segundo, ¿sí? A finales del siglo segundo, el propio obispo Eleuterio, que fue obispo desde el año 174 al 189, era una persona que creía en la unicidad de Dios, ¿sí? Creía en la unicidad de Dios. Entonces, hay una cosa que llama mucho la atención porque es que Tertuliano dice, cuando usted lee Contrapraxis capítulo número 1, ¿sí? Dice así, miren, voy a hacer una cita textual de Contrapraxis capítulo número 1. Tertuliano dice esto acerca de Praxias, dice, pues en el momento en que el obispo de Roma estaba a punto de reconocer los dones proféticos de Montano, Priscila y Maximila, ¿sí? O sea, él estaba dolido porque no se recibió al montanismo en Roma, ¿sí? Porque Tertuliano ya, él estaba, sí, ya estaba involucrado en el montanismo, ¿sí? Entonces dice, en el momento en que el obispo de Roma, o sea, Eleuterio, estaba a punto de reconocer los dones proféticos de Montano, Priscila y Maximila, y a consecuencia de esa confirmación le habría dado su paz a las iglesias de Asia y Frigia, él, o sea, Praxias, estando importunamente falsas acusaciones en contra de estos profetas y sus iglesias e insistiendo en la autoridad de los obispos predecesores de la sede, o sea, de la sede de Roma, lo obligó, o sea, ¿a quién? Al obispo, a Eleuterio, a no remitir la carta de paz que había emitido, así como desistir de su propósito de reconocer dichos dones. Fíjese usted que aquí está diciendo que Praxias tuvo un poder, ¿sí? No solamente un convencimiento, sino también un poder sobre el obispo Eleuterio. Entonces, si Praxeas realmente era un hereje, ¿cómo iba a ser también recibido allá en Roma? No, lo que nosotros estamos viendo es que tanto Praxeas como Eleuterio creían en la unicidad de Dios y por eso es que Eleuterio recibió también a Praxeas. Tanto es así que inclusive, como ya hemos dicho, Justo González y Adolf Harnack dicen que Praxeas más adelante también se volvió un obispo de Roma. Bueno, y si Praxeas creía en la unicidad, entonces para que una iglesia lo nombrara obispo, entonces ¿qué tenía que creer la iglesia de Roma de finales del siglo segundo y principios del siglo tercero? Pues tenía que creer en la unicidad de Dios. Esa es la iglesia de la cual Tertuliano se salió y de la cual se salió con mucha amargura cuando se fue al montanismo, que porque esa iglesia no había recibido o no había aceptado el montanismo. O sea que hemos visto que Tertuliano odiaba a Praxeas por dos razones. Primera razón, por haberse opuesto al montanismo y segunda razón, porque ahora se oponía a la doctrina de la Trinidad que él estaba desarrollando, que él estaba proponiendo. Entonces, ustedes cuando leen contra Praxeas ven esos dos ataques. Mire que ahora sí vamos a leer aquí contra Praxeas en el capítulo número 3, ¿sí? Donde Tertuliano dice
que la mayoría de la iglesia de ese tiempo creía en la unicidad de Dios. Contra Praxeas capítulo número 3, dice él así, hablando de la iglesia de la cual él ya se había salido, ¿sí? Era una iglesia que había rechazado el montanismo, ya vimos, pero también era una iglesia que rechazaba la idea trinitaria que él estaba proponiendo. Y él los llama así, los simples, les dice, los simples, porque como Tertuliano era una persona que él era muy estudiada, muy preparada, ¿cierto? Entonces él menospreció a las otras personas y les decía que ellos eran ignorantes, ¿sí? Como si los demás no supieran nada, no tuvieran preparación, el único sabiondo era Tertuliano. Entonces dice, los simples, de hecho, por no decirles imprudentes e idiotas, dice, los que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, ¿sí? O sea, aquí hay algo que llama mucho la atención y es que él se refiere a sus enemigos teológicos como los que constituyen la mayoría de creyentes. Es una admisión que él hace de muy mala gana, pero la fuerza de la evidencia de ese tiempo no se podía negar y se mostraba que él era la minoría. Él era una iglesia pequeña, ¿sí? Alguien que apenas empezaba con sus ideas trinitarias, que no existían antes, sino que él fue el primero, pero los otros siempre han constituido la mayoría de los creyentes. Cuando dice siempre constituyen la mayoría de creyentes, está diciendo que constituían la mayoría de creyentes no solamente en la época de él, sino que la habían constituido en las épocas antiguas. Por eso dice que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. Dice, están alarmados con la dispensación de los tres en uno, sobre la misma base en que su misma regla de fe les saca a ellos de la pluralidad de dioses del mundo al único Dios verdadero, sin comprender que aunque Él es único, Dios tiene, uno tiene que creer en Él con su propia economía. O sea, comienza a hablar ahí de ideas trinitarias. Dice, ellos consideran que el orden numérico y la distribución de la Trinidad son una división de la unicidad. Mire que menciona la palabra unicidad. Mientras que la unidad que se deriva de la propia Trinidad está lejos de ser destruida, siendo en realidad el apoyo de la misma. Ellos, o sea, los monarquianos, nos están acusando constantemente de que somos predicadores de dos y tres dioses, mientras que se toman para sí mismos el crédito preeminente de ser los adoradores del único Dios. O sea que fíjense que él está diciendo, esta gente que se dice, o que es la mayoría de los creyentes, nos acusan a nosotros de ser adoradores de dos o tres dioses. Es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, porque la controversia no ha terminado y realmente cuando nosotros nos enfrentamos a los trinitarios les estamos diciendo, realmente ustedes son adoradores de dos y tres dioses, algo que le molestaba a Tertuliano, pero que era verdad y que cualquier persona que creía en la unicidad de Dios en ese tiempo se lo tenía que decir así. Cuando Tertuliano habla acerca de esta gente de la iglesia, dice que ellos son los monarquianos, porque ellos decían, nosotros creemos en un monarca, de monos uno y arca rey, un gobernador celestial. No pueden haber dos ni tres, ni el gobierno está repartido. El gobierno es de uno solo, ¿cierto? Entonces por eso se llamaban los monarquianos. Así se llamaron ellos en esa época, los monarquianos. Que para el caso de hoy en día nosotros podríamos sin ningún problema llamarlos unicitarios. Entonces aquí hemos visto el testimonio de quién era Praxias. Pero también, hermano Alexander, y la audiencia que nos ve, hay un testimonio de alguien más de esa época, un hombre llamado Hipólito de Roma. Hipólito de Roma fue un escritor que fue contemporáneo de Tertuliano. Hipólito vivía en Roma. Tengan bien presente esto. Hipólito vivía en Roma, pero Tertuliano vivía en ¿dónde? Ya lo dijimos, en Cartago, en el norte de África. Hipólito de Roma fue una persona que se congració con las ideas trinitarias de Tertuliano, ¿sí? O sea, fue alguien en Roma que adoptó el trinitarismo que enseñaba Tertuliano, lo adoptó, lo abrazó, ¿sí? Pero resulta que Hipólito de Roma también fue expulsado de la iglesia, tampoco pertenecía a la iglesia. El mismo Hipólito lo dice en su obra titulada Refutación de todas las herejías. Dice que él no hacía parte de la iglesia. Sin embargo, él formó una iglesia ahí mismo en Roma, una iglesia rival, si lo podemos decir así, una iglesia en la cual él se autodenominó obispo, ¿sí? Así como había una iglesia en Roma, una iglesia cristiana, donde estaban los obispos Eleuterio, Víctor, Calixto y Seferino, ¿sí? Entonces él también tomó un grupo de personas y él se
autodenominó un obispo. Pero ocurre algo aquí muy interesante, y es que, por ejemplo, los católicos romanos, enseñados a llamar papas a los primeros obispos de Roma, sí, porque ellos dicen que el primer papa fue Pedro y que luego hay una sucesión de papas. Entonces, ellos llaman papas a todos los primeros obispos de Roma, que esos obispos en ninguna parte de ellos se llamaron papas ni pretendieron utilizar ese título, ¿sí? Entonces, los católicos romanos le dicen a Hipólito de Roma un antipapa o un antiobispo, ¿sí? Un antipapa o un antiobispo. Y resulta que tenemos también abundantes escritos de Hipólito de Roma. O sea, el asunto aquí es el siguiente: ¿cómo es posible? Y miren que ustedes, todos aquí tenemos que hacer un ejercicio mental. Mire, aquí los desafío a que hagamos un ejercicio mental. Si Tertuliano era un apóstata y si Hipólito era un antipapa, ¿por qué razón sobreviven los escritos de estos dos hombres de manera abundante, mientras que los escritos de los grandes líderes unicitarios de aquella época no están? Eso no les llama a ustedes la atención, sabiendo que inclusive hubo por lo menos 4 obispos que creyeron en la unicidad de Dios, los cuales fueron Eleuterio, Víctor, Calixto y Seferino, y nos dicen que ellos escribieron, ¿sí? Y también no solamente estaban ellos, sino que habían otros líderes notables en ese tiempo. Por ejemplo, estaba Noeto, Epígono, Cleómenes y Sabelio, pero no existe ninguna obra de esos hombres, pero sí existen las obras de un antipapa y de un apóstata montanista. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que nosotros podemos apreciar es que se cumplió lo que ocurrió a partir del edicto de Tesalónica, donde dice que las obras de las personas que no creían en la Trinidad tenían que ser quemadas, dañadas, destruidas, y claro, protegieron las obras de personas que hablaron de alguna Trinidad, pero que no hicieron parte de la iglesia. Por eso sobreviven las obras de Tertuliano y de Hipólito. Pero ¿qué nos dice Hipólito? Entonces, este punto también es demasiado importante, porque resulta que en su obra, Refutación de todas las herejías, este hombre llamado Hipólito dijo lo siguiente. Mire, pongan atención, porque así como Tertuliano atacó a un obispo romano, Hipólito también lo hizo. ¿Y por qué lo hacía? Hipólito lo hacía porque él declaró que esa gente creía en la unicidad de Dios. Cuando ustedes pueden ver Refutación de todas las herejías en el capítulo 9, invito a la gente que lea Refutación de todas las herejías de Hipólito de Roma en el capítulo 9, ustedes se van a dar cuenta que Hipólito de Roma lanza fieros ataques contra todos estos líderes unicitarios. Y entonces dice que él ataca a Noeto, él ataca a Epígono, a Cleómenes, a Sabelio, pero también ataca a Seferino y a Calixto, los cuales fueron obispos romanos, y dice Hipólito que ellos creían en la unicidad de Dios. En Refutación de todas las herejías, en el libro 9, capítulo 7, voy a leer lo siguiente. Fíjese lo que dice Hipólito de Roma contra Calixto, que era un obispo de Roma, era un obispo. Dice: el impostor Calixto, habiéndose aventurado en tales opiniones, estableció una escuela de teología, o sea, una escuela de teología unicitaria. Pero miren las frases que utiliza, que es que aquí es muy importante. Dice: muchas personas, muchas, no eran pocas, sino muchas personas se sintieron satisfechas con su regulación, con la regulación de la escuela de teología, ¿sí? Ahora bien, discípulos como estos se pasaron a los seguidores de Calixto, o sea, discípulos que tenía Hipólito se pasaron a los seguidores de Calixto, dice, y sirvieron para abarrotar su escuela. Abarrotar, mire la palabra que utiliza. O sea, eran montones de personas en la escuela de teología de Roma que enseñaba la unicidad de Dios. Dice, multitudes de estos incautos acudieron a su escuela, multitudes. Por eso también sus discípulos se multiplicaron. Fíjese todas las frases que él está utilizando: abarrotar, multitudes, multiplicación, ¿sí? Se multiplicaron y se enorgullecieron de las multitudes que asistían a la escuela, ¿sí? O sea que
el mismo Hipólito está reconociendo que la escuela de teología trinitaria de Roma en ese tiempo era pequeñita, pero que la escuela de teología unicitaria era inmensa, había multitudes, estaba abarrotada. En esa misma obra, en el capítulo 9, en la sección 2, ese mismo Hipólito de Roma menciona, como ya hemos dicho, a algunos líderes unicitarios como Noeto, Epígono, Cleómenes y Sabelio, y dijo que ellos prevalecieron porque siempre contaron con el apoyo de los obispos romanos. O sea, que cuando la gente habla, por ejemplo, de Sabelio, cuando habla de Noeto, cuando habla, y sobre todo de Sabelio, cuando la gente habla de Sabelio, no saben de quién están hablando. Están hablando de unos líderes que tuvieron el apoyo de los obispos y dice que las ideas de ellos siempre prevalecieron. Ellos eran profesores de esa escuela, ¿sí? Y como estamos hablando de que era una escuela donde acudían multitudes, pues tenían que haber varios profesores. No podía ser un solo profesor porque no daría abasto. Eran muchos, ¿sí? Pero ellos pudieron progresar porque siempre tuvieron el apoyo de esos obispos, de Calixto y Seferino y de otros más. Miren lo que dice, por ejemplo, Hipólito de Roma en 9, en refutación de todas las herejías 9.2, dice, la escuela de estos herejes, porque él lo llama así porque él crea en la Trinidad, ¿cierto? La escuela de estos herejes durante la sucesión de tales obispos continuó adquiriendo fuerza y aumento por el hecho de que Seferino y Calixto los ayudaron a prevalecer, ¿sí? Seferino y Calixto los ayudaron a prevalecer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Que lo que vemos nosotros es que la mayoría de la iglesia, para ir concluyendo aquí en esta parte, la pregunta suya del contexto de Tertuliano, es que la mayoría de la iglesia de esa época se oponía al montanismo, algo que le disgustaba a Tertuliano porque él era montanista, pero también se oponía a la Trinidad, algo que le disgustaba a Tertuliano y a Hipólito. Pero los dos grandes defensores de la Trinidad a finales del siglo II y principios del siglo III fueron Tertuliano, un apóstata montanista, e Hipólito, un antipapa o un antiobispo, junto con los seguidores que eran la minoría. Y esta información es una bomba, ¿sí? Porque eso es lo que realmente nosotros vemos cuando consultamos las fuentes primarias y esta información es la que le han querido ocultar a los trinitarios, los estudiosos de patrología, que dicen entre líneas las cosas, pero no las dicen de una manera clara para que la gente pueda comprenderlas. Es decir, la gente de esa época, de finales del siglo II y principios del siglo III, la iglesia mayoritaria era una iglesia que creía en la unicidad de Dios. Y no solamente creía en la unicidad de Dios en Roma, en el occidente, sino también en el oriente, porque recordemos que Praxias vino desde el Asia Menor, es decir, desde el oriente. Y él era un líder unicitario reconocido en el oriente que llegó al occidente y fue muy bien recibido. O sea que está mostrando que la unicidad era la doctrina predominante tanto en el oriente como en el occidente. ¿Sí? Y Tertuliano dice, la mayoría de los creyentes, ¿sí? Tertuliano dice, siempre constituyen la mayoría de los creyentes, siempre la han constituido, desde los tiempos antiguos han constituido ellos la mayoría de creyentes. E Hipólito dice, multitudes acudían a su escuela de teología. La escuela de teología estaba abarrotada, ¿cierto? De personas, se multiplicaban los seguidores de esa escuela de teología. Es decir, estamos viendo nosotros entonces que el contexto que vivió Tertuliano era un contexto donde él era la minoría y donde la iglesia mayoritaria creía en la unicidad de Dios y se oponía al montanismo. ¿Sí? La gente puede buscar las fuentes, ahí está mi artículo, como les digo, en mi blog Fe Bíblica, ¿sí? Ustedes pueden buscar esas fuentes para que ustedes puedan estar comparando y puedan estar revisando que lo que estamos diciendo aquí es la verdad, ¿sí? Mi artículo, no se le olvide buscarlo, Tertuliano de Cartago, el montanista que inventó la prototrinidad, la prototrinidad. Sí, hermano Alexander, adelante. A ver, importante lo que el hermano está diciendo aquí, y es que primeramente Tertuliano fue de la Iglesia del Nombre, pastor de la Iglesia del Nombre, fue expulsado por sus ideas al adherirse al montanismo. ¿Sí? Después de ser expulsado, entonces comienza una carrera de desprestigio contra la Iglesia del Nombre y en esos datan sus escritos. 2, fue ayudado por este hombre, Hipólito de Roma, que también fue expulsado por sus ideas anti-unicitarias, escuche bien,
antiunicitarias y que tanto como Hipólito de Roma como Tertuliano de Cartago usan la palabra unicidad en sus escritos. Entonces, si ustedes preguntan si alguien antes de 1914 habló de unicidad, vayan que no fueron los unicitarios que hablaron, sino dos exponentes de una doctrina errónea. Escuchen bien. A los hermanos que están en Tito y amigos, vayan al Fe Bíblica, se llama el blog de nuestro hermano. Allí hay mucha información sobre toda esta historia de la iglesia. Mi hermano, díganos por qué razón usted nos dice que Tertuliano no puede ser llamado un trinitario ortodoxo, sino un prototrinitario. ¿Cuál es la razón? Hermano Alexander, lo que pasa es que Tertuliano fue la persona, como ya hemos dicho, la persona que desarrolló la primera idea trinitaria, ¿cierto? Pero Tertuliano no puede ser considerado un trinitario ortodoxo porque él no creía en tres aspectos fundamentales de la Trinidad ortodoxa. Es decir, Tertuliano creyó que habían tres personas divinas, pero él no creía que las tres personas divinas eran coeternas, coiguales, y aunque dijo que eran consustanciales, tenía problemas con la consustancialidad, ¿sí? Entonces, por eso Tertuliano no puede ser llamado un trinitario ortodoxo. La gente tiene que saber que la Trinidad fue una evolución, o sea, la doctrina de la Trinidad no apareció de una vez, sino que comenzó a ocurrir una evolución. Primero apareció el gnosticismo cristiano, que decía eh, que había una dualidad espíritu-materia, donde el espíritu era bueno y la materia era mala, y si Dios era un espíritu perfecto, entonces él nunca se iba a poder manifestar en carne porque la materia era mala. Esas eran las ideas del gnosticismo, ¿cierto? Entonces, cuando llegaba la iglesia a predicar que Dios se manifestó en carne, a ellos eso o sea, lo aborrecían, no lo querían aceptar. Decían, no es posible que la deidad suprema se pueda meter en la carne porque la carne es mala, es maldita, la carne es pecado, entonces está contaminada. Entonces Dios jamás se metería en un cuerpo o Dios jamás se manifestaría en carne como un hombre, ¿cierto? Entonces ellos dijeron o se inventaron desde esas ideas que el que tenía que haber venido era otro diferente, no podía ser Dios el Padre. Desde ahí, entonces, desde esas ideas gnósticas. Luego aparecieron los apologistas griegos, especialmente Justino Mártir, donde ese hombre comienza a decir que era que Dios tenía un pensamiento primero en su mente, que era la palabra o la razón o la sabiduría, pero luego cuando él habló, emitió la palabra y la palabra se volvió como un hijo, alguien que fue engendrado por allá como la primera criatura, y entonces ya hablaba de una divinidad grande y una divinidad más pequeña. Aparece Tertuliano entonces y toma la idea de los apologistas griegos, de esa idea de que el Padre tenía una idea en su pensamiento, una palabra, una razón, una sabiduría, y entonces el Padre emite esa palabra, y entonces esa palabra comienza ahora a existir como un hijo, pero Tertuliano dijo, pero no son solamente dos, después de ellos salió otro que fue un tercero, que fue una tercera persona, que fue el Espíritu. Entonces, cuando Tertuliano hace eso, aparece la primera Trinidad, ¿cierto? Y luego con el tiempo comenzaron a aparecer otros defensores como Orígenes de Alejandría, que habló de un hijo eterno, que fue el primero que habló de una idea de un hijo eterno, y luego aparece Atanasio de Alejandría hablando del Espíritu Santo como un tercer individuo, desarrollando esa parte, y entonces cada uno le iba añadiendo una cosa, en una serie de personajes a lo largo de muchos siglos, hasta que a finales del siglo IV aparecen unos señores llamados los Capadocios, los tres padres Capadocios, y entonces ellos pulen, ¿sí? Si lo podemos decir así, una idea que llegó a llamarse la Trinidad Ortodoxa. Y esa Trinidad Ortodoxa dice que hay tres personas divinas, que esas tres personas son coiguales, coeternas y consustanciales. El asunto es que Tertuliano nunca creyó en esa doctrina de los Capadocios. Además, también porque es que entre Tertuliano y los Capadocios, como hemos dicho, hay como unos 150 años de diferencia, ¿sí? Entonces Tertuliano no podía conocer la doctrina de los Capadocios porque él no vivió en esa época. Tertuliano fue mucho antes. Entonces, el asunto aquí es que Tertuliano no creyó en esa Trinidad ortodoxa y por lo tanto, entonces nosotros a Tertuliano algunos lo llaman semitrinitario, ¿sí? Bajo los estándares, si tomamos como cierta la Trinidad ortodoxa, de que las tres personas son coiguales, coeternas y consustanciales,
Entonces, si la tomamos como cierta y decimos que esa es la Trinidad correcta, porque palabra ortodoxo significa correcto, entonces si asumimos que esa es la Trinidad correcta, entonces la de Tertuliano no era una Trinidad correcta, ¿sí? No era ortodoxa. Entonces lo podemos llamar un semitrinitario o un prototrinitario, es decir, el que tuvo la primera idea trinitaria. Para mí, yo creo que es mejor llamarle un prototrinitario, alguien que empezó la Trinidad, pero que no la tenía completamente desarrollada. Es decir, entonces Tertuliano no podría ser considerado hoy padre de la iglesia trinitaria o padre de la iglesia, dado que él no creía en esto de la coeternidad de las tres personas divinas. Explíquenos eso, por favor. Ahora, usted me está preguntando qué pruebas tenemos o qué evidencias tenemos acerca de que Tertuliano no creía en la coeternidad de las supuestas tres personas divinas. Bueno, resulta que Tertuliano, la doctrina de Tertuliano la podemos resumir de esta manera. Y vamos a estar leyendo algunas citas, pero la vamos a resumir primero. La doctrina de Tertuliano se puede resumir en que originalmente el Dios Padre estuvo solo y que Él es el único eterno, ¿sí? El Dios Padre. Que el Dios Padre no tiene principio ni procede de ninguno, pero luego, con el propósito de crear el universo y de traer la salvación, de Él emanaron o salieron dos seres o personas, y Él los llama seres, así los llama, al Dios Hijo y al Dios Espíritu, Él los llama seres, ¿sí? Entonces dice, emanaron dos seres o personas a las cuales Él creó. Imagínense, está hablando del Dios Hijo y el Dios Espíritu como criaturas del Dios Padre, ¿sí? A las cuales Él creó, y cuando ya las hubo creado, entonces distribuyó su deidad en ellos. Y así entonces introdujo la Trinidad en la deidad, haciendo que aparecieran gradualmente, en primera instancia una segunda persona, a la que llamó el Hijo, y luego, después del Hijo, otra tercera persona llamada el Espíritu. O sea que no salieron a la misma vez, sino primero salió un Hijo y luego salió el Espíritu. Durante todo el tiempo, y esto es muy importante, dice Tertuliano, que durante todo el tiempo en que el Padre estuvo solo, es decir, cuando el Hijo no existió, Dios todavía no podía ser llamado Padre. Y como tampoco había pecado, él tampoco podía ser llamado juez. O sea que Tertuliano creyó que Dios no siempre fue llamado Padre, la primera persona no siempre fue llamado Padre, ¿sí? Sino que se llamó Padre cuando salió por fin un Hijo. Contrapraxis capítulo 5 dice así: porque antes de todas las cosas Dios estaba solo, siendo en sí mismo y para sí mismo universo, espacio y todas las cosas. Por otra parte, estaba solo porque además de él no había nada externo a él. Cuando él dice aquí Dios, se está refiriendo a lo que él llama la primera persona. Esto es Contrapraxis 19. Dice, sin embargo, el Padre no tuvo principio, pues no procedió de ninguno, ni él puede ser visto, ya que él no fue generado. El que siempre ha estado solo nunca podría haber tenido un orden o un rango, ¿sí? O sea, que está diciendo que el Padre estuvo solo, ¿sí? Ahora, en Contrapraxis 8 dice, el Hijo es una emanación del Padre, pero no está separado de él. Y luego en Contrahermógenes capítulo 3 dice así, escuchen esta cita tan importante, dice, porque Dios es de la misma manera un Padre y él también es un juez. Pero él no siempre ha sido Padre y juez, por el simple hecho de que él siempre haya sido Dios, pues no pudo haber sido el Padre antes del Hijo, ni un juez antes del pecado. Hubo, sin embargo, un tiempo en que el pecado no existió con él, ni tampoco el Hijo, ¿sí? O sea, hubo un tiempo en que el Hijo no existió con el Padre. El primero de los cuales, o sea, el pecado, constituyó al Señor un juez, y el segundo, o sea, el Hijo, un Padre. De esta manera, Él no fue Señor antes de que existieran aquellas cosas sobre las cuales Él iba a ser Señor, sino que solo llegaría a ser el Señor en algún tiempo futuro. Así es como él se hizo un padre por el Hijo y un juez por el pecado. ¿Sí? Entonces, mire usted claramente aquí, Tertuliano está reconociendo o está afirmando que el Dios Hijo no existió siempre, que no es coeterno con el Padre, que incluso el Padre no se llamaba Padre antes de que hubiera tenido un hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue que ese hijo comenzó a existir? Bueno, ese hijo comenzó a existir primero
existía como de una forma impersonal, como la razón, la palabra o la sabiduría del Padre, pero resulta que hubo un momento en que el Padre, cuando quería crear las cosas, dijo que sea la luz y fue la luz. Y entonces en ese momento fue cuando se engendró por primera vez a un hijo, dice Tertuliano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos estas declaraciones de Tertuliano, nos damos cuenta inmediatamente que Tertuliano sigue las mismas ideas gnósticas. ¿Sí? ¿Qué decían los gnósticos? Volvamos a recordar que había una dualidad materia-espíritu, entonces el Dios más santo no se podía contaminar con la materia. Pero como la creación del universo implica la creación de la materia, entonces Dios no podía crearla, porque Dios es tan grande, tan santo, que dentro de ese pensamiento gnóstico y en esa dualidad espíritu-materia, entonces Dios no podía crear la materia, Él no se iba a contaminar con materia. Por eso tuvo que crear a otro individuo que sí pudiera tocar la materia, y ese entonces fue el Dios Hijo. Aquí entonces en estas ideas vemos la contaminación de Tertuliano con el gnosticismo en ese sentido. Pero también lo vemos cuando Tertuliano está hablando de emanaciones, cuando dice que emanó, que el Hijo es una emanación del Padre, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos en Contrapraxis, capítulo número 8, que él habla acerca también de emanaciones, pero sobre todo hay unas dos citas en Contrapraxis capítulo 8 y Contrapraxis capítulo 3, donde él muestra claramente también que a través de las doctrinas de las emanaciones, él está identificándose con el gnosticismo. ¿Qué decía el gnosticismo? También, o sea, aquí vemos muchos pensamientos de gnósticos en la idea prototrinitaria. El gnosticismo también decía que había una deidad suprema, a la cual se llamaba el Uno, pero que esa deidad en algún momento comenzaron a partir de ella a emanar una serie de divinidades inferiores que salieron de la primera, pero que entre más lejos estuvieran en sucesión de emanaciones, o sea, entre más lejos estuvieran las emanaciones, entonces más contaminadas estaban, pero entre más cerca estuvieran esas emanaciones en la sucesión de la deidad principal, entonces eran más puras. Y a todas las emanaciones las llamaron el pleroma, así se llamaba entonces el asunto en el gnosticismo. Tertuliano dijo que del Padre había emanado una primera emanación, la primera persona, que era el Hijo, ¿sí? Pero luego emanó el Espíritu, que iba tercero en grado. Entonces, cuando él habló de emanaciones, él se estaba vinculando con terminología utilizada por el gnosticismo. Y Tertuliano fue muy consciente de eso. Entonces, para que no se le fuera a acusar de gnóstico, él inmediatamente intentó defenderse diciendo que las ideas del gnosticismo de él eran algo diferentes, que porque mientras Marción, que era un gnóstico, había propuesto que la emanación que había salido del Dios primero era un Dios rival, él proponía que los tres seres trinitarios estaban en armonía, que mientras los gnósticos Valentín y Pródigo habían introducido muchos dioses, él decía que las emanaciones se trataban de un solo Dios, porque poseen la misma sustancia divina, y que mientras el gnóstico Valentín había dividido y separado las emanaciones de su autor, colocándolas a una distancia tan grande que los eones no conocían al Padre, él proponía que el Hijo y el Espíritu sí conocen al Padre, y entonces por esa razón, dice él, las ideas de él no eran gnósticas, pero Tertuliano sí estaba utilizando ideas gnósticas porque estaba hablando de emanaciones a partir del Padre y que compartían la misma divinidad del Padre, o sea que sí estaba hablando de ideas gnósticas. Y usted, pues para no hacer larga la exposición, ustedes pueden leer mi artículo y lo pueden revisar también en Contrapraxias capítulo número 3 y Contrapraxias capítulo número 8, donde él dice que el Hijo es una emanación del Padre y que el Espíritu también es una emanación del Padre, lo que demuestra que la idea trinitaria tiene una alta contaminación del gnosticismo, una alta contaminación del gnosticismo, de la cual el mismo apóstol Juan ya nos había advertido que tuviéramos mucho cuidado porque muchos habían salido por el mundo negando que Jesucristo había venido en carne, que tengan mucho cuidado porque ese es el espíritu del anticristo. O sea que realmente aquí vemos nosotros que las ideas trinitarias, así como las expuso Tertuliano, el primer expositor de la Trinidad,
son ideas que realmente vienen del gnosticismo y son doctrinas completamente anticristianas, doctrinas del anticristo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos decir, hermano Alexander, ahí, que Tertuliano no creyó en la coeternidad de las personas divinas. Mire, si uno le preguntara hoy en día, o si cualquier trinitario hoy en día escuchara a alguien decir, yo soy trinitario, bueno, explique la Trinidad. No, que resulta que el padre primero estuvo solo. Él no se llamaba padre porque no había todavía un hijo. Resulta que con el paso del tiempo salió el hijo. Él lo creó, ¿cierto? Y cuando lo creyó, el hijo es una emanación y distribuyó el padre la deidad en él. Pero no solamente se contentó con el hijo, él también quería que saliera alguien más. Salió luego entonces el espíritu, una tercera emanación. Entonces el hijo no es eterno, ni el espíritu es eterno. ¿Qué le diría ese trinitario a aquel otro que está exponiendo la Trinidad de esa manera? ¿Qué le diría? Que es un hereje, ¿cierto? Ya, oiga, usted no conoce la Trinidad, esa no es la Trinidad, así no es, porque las tres personas son coeternas, ¿cierto? Pero eso era justamente lo que estaba explicando Tertuliano cuando hablaba acerca de la Trinidad. Por eso estamos diciendo que para vergüenza del Trinitario, el Padre Trinitario, el primer Padre Trinitario, bajo el estándar de la Trinidad ortodoxa, es un hereje. ¿Sí ve? Pero también era un apóstata, un montanista. ¿Sí ve? Entonces, Tertuliano es un problema para la Trinidad. ¿Por qué es un problema para la Trinidad? Porque de una vez la demuestra como lo que es, como una doctrina falsa. Es apostasía y es herejía. Y una combinación del gnosticismo metida dentro del cristianismo. Eso es lo que es la Trinidad. Y eso es lo que está haciendo Tertuliano ahí. Y hemos demostrado entonces por qué él no creía en la coeternidad de las divinas personas. Importante, y todavía yo creo que se conservan algunos vestigios de eso, porque he escuchado a amigos trinitarios decir que tanto el Hijo como el Padre, perdón, tanto el Hijo como el Espíritu Santo salieron del Padre, y eso es lo que pues precisamente da a entender Tertuliano. Si salen del Padre, entonces no son coeternos. Lo está diciendo muy bien. Lo que pasa es que esta Trinidad ortodoxa de que las tres personas son coeternas tiene muchos problemas. O sea, aunque se ha llamado la Trinidad ortodoxa, esa Trinidad es difícil sostenerla, porque cuando los trinitarios comienzan a hablar acerca, los trinitarios hoy en día que llaman ortodoxos, comienzan a hablar hoy en día acerca, por ejemplo, usted les pregunta, pero ¿cómo fue la generación eterna del Hijo? Explíqueme esa cuestión, porque es que generar y eterno son dos cosas contrarias. No, lo que pasa es que tú eres un indocto, tú no entiendes, es que eso hay que entenderlo a través de una revelación mística y no sé qué más, pero resulta que es que el asunto de la coeternidad no solucionó el problema. Por eso usted lo dice muy bien. Hoy en día muchas personas siguen repitiendo la misma idea prototrinitaria a pesar de que se llaman trinitarios ortodoxos. Entonces, la Trinidad ortodoxa no solucionó ningún problema, antes agravó las cosas. Y muchos trinitarios hoy en día, realmente para poder hablar de la supuesta Trinidad, hacen o recurren a las ideas de Tertuliano. Hubiera sido mejor que se quedaran en las ideas de Tertuliano, porque les hubiera quedado más fácil explicarlo. Al fin y al cabo, Tertuliano decía, sí, es que el Hijo no fue eterno, el Hijo salió en algún momento. Pero hoy en día hay trinitarios que exponen que el Hijo salió, hablando de un principio, pero luego salen con el cuento de que fue eterno, hablando de una completa contradicción. Para mí, lo que ha ocurrido es que el diablo ha querido burlarse de la gente. Eso es lo que ha querido burlar el diablo, burlarse de la gente haciéndole creer una cosa tan ilógica, tan insensata, que él la pone en la boca de ellos y de esa manera se burla de la palabra de Dios y se burla de Dios mismo en gente que está diciendo que supuestamente cree en Dios. Entonces, ahí está el asunto de que Tertuliano no creía en la coeternidad de las divinas personas. Muy bien. ¿Por qué razón usted ha dicho que Tertuliano fue ambiguo respecto a la consustancialidad de estas supuestas tres personas divinas? Bueno, hermano Alexander, pero antes de ese punto me gustaría también mostrar que Tertuliano no creyó en la coigualdad, porque se Vale. acuerda que dijimos que él no creyó en la coeternidad, en la coigualdad y en la consustancialidad. Entonces, tratemos antes el tema de la coigualdad y luego pasamos al de la consustancialidad. ¿Sí? Vea, Tertuliano no solamente, Tertuliano no solamente creyó que el Padre era el único eterno y que el Hijo y el Espíritu procedieron, emanaron, salieron de él, sino que él también no creía en la coigualdad, no creía que el Hijo y el Espíritu fueran coiguales al Padre, sino que él creyó que el Hijo era siempre, el Dios Hijo, era siempre un siervo del Dios Padre,
y el Espíritu, como salió del Padre y del Hijo, como la tercera emanación, entonces el Espíritu era un siervo de los dos primeros. Así creó Tertuliano. Si un trinitario hoy en día, ¿sí?, que cree que es trinitario ortodoxo, escuchara a otro trinitario exponer la Trinidad y ese otro trinitario dijera, vea, lo que pasa es que el Hijo siempre ha sido un siervo del Padre, el Dios Hijo, y el Dios Espíritu siempre ha sido siervo de los otros dos. ¿Qué diría? ¿Qué le diría a ese trinitario al otro? Le diría, usted no conoce la Trinidad, usted está equivocado, usted está, mejor dicho, perdido, porque es que las tres personas son coiguales. Pues resulta que Tertuliano creía así como lo estamos diciendo. Por lo tanto, bajo los estándares de la Trinidad ortodoxa, Tertuliano sería un hereje, es lo que hemos venido diciendo. ¿Sí? ¿Qué tal que alguien expusiera la Trinidad de la manera que Tertuliano lo expuso, que hoy en día lo hiciera? Se le irían encima todos esos trinitarios. Está equivocado, está aquí diciendo lo que no es. Claro que, sin embargo, en la Trinidad hay muchos puntos de vista. Eso lo hemos visto nosotros últimamente, que un trinitario dice una cosa, que otro trinitario dice otra, que entre ellos ni se ponen de acuerdo y que definitivamente entre ellos hay una torre de Babel. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos visto últimamente también, incluso en debates y cuestiones que ellos dicen, porque ellos ya quieren presentar la Trinidad como algo que estuviera resuelto, pero la Trinidad es un problema. La Trinidad no está resuelta porque es una cuestión antibíblica y por lo tanto se presta a diversas interpretaciones y nadie se pone de acuerdo verdaderamente en qué es lo que están creyendo. ¿Sí? Muy bien. Resulta, vamos a dar unas citas acá. ¿Sí? Tertuliano dijo que digamos, por ejemplo, dijo que cuando se está hablando del Hijo, cuando usted se refiere al Hijo solo al Hijo, ¿sí? Usted lo puede llamar Dios, ¿sí? Pero que cuando usted se refiere en simultáneo al Padre y al Hijo, usted ya no puede llamar al Hijo Dios, sino que al Hijo lo tiene que llamar Señor y al Padre lo tiene que llamar Dios, ¿sí? Entonces, que así tiene que ser, que así se tiene que entender. Pero esa idea de Tertuliano también es una idea que han venido repitiendo los trinitarios a lo largo del tiempo, incluso los trinitarios de hoy en día. Porque, por ejemplo, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces ellos dicen de una vez, el Padre. El Padre, ahí dice Dios, es el Padre. Pero ahí no dice el Padre, ahí dice Dios. ¿Sí? Que ha dado a su Hijo unigénito. Claro, aquí no podemos llamar al Hijo Dios, ¿sí? Sino que lo tenemos que llamar Hijo porque hemos llamado ya a Dios al Padre. Y eso es lo que decía Tertuliano. ¿Qué demuestra eso? Que no hay coigualdad, ¿sí? Que el uno es más Dios que el otro. Eso es lo que está demostrando. Y ese vicio todavía se ve en muchos trinitarios del día de hoy. O sea, ellos le han copiado muy bien al papá de ellos, a Tertuliano. En esa parte sí le han copiado. Bueno, muy bien. Entonces Tertuliano también dijo que eh, las emanaciones habían sido graduales, ¿sí? Entonces, como hay grados, el Hijo tiene el segundo grado y el Espíritu tiene el tercer grado. O sea, grado quiere decir que el Padre es el primero, o sea, el más alto honor, el otro tiene un grado menor, el segundo, y el otro tiene un grado menor, el tercero, así como, por ejemplo, también, entonces, ocurre, por ejemplo, en un árbol que hay una raíz, un tronco y también los frutos, etcétera. Entonces hay grados, pero en este caso esos grados se vuelven, el que ha venido saliendo tiene un grado menor y también dice que el que sale de alguien le pertenece a ese otro. O sea, el Hijo le pertenece al Padre y el Espíritu le pertenece a ambos. ¿Sí? O sea, si le pertenece, está mostrando una ¿qué? Una subordinación. Una subordinación. ¿Sí? Eh, Otra cosa más, a ver, por ejemplo, Tertuliano también dice que cuando se estaban creando las cosas, el Dios Padre daba las órdenes y el Dios Hijo las ejecutaba. El uno mandaba y el otro obedecía. ¿Sí? Eso está mostrando que no los está viendo como coiguales. ¿Sí? Otra cosa más, para Tertuliano, el Hijo no es omnisciente. El Hijo no puede saber todas las cosas, sino que el Hijo fue alguien que estuvo aprendiendo, que en los tiempos pasados él estaba aprendiendo las cosas, incluso como Dios. Eh, en mi blog están todas en mi artículo, que está en mi blog, el que ya hemos citado, que como digo se titula Tertuliano de Cartago, el montanista que inventó la prototrinidad, ahí están todas las evidencias de contrapraxias para que ustedes las puedan leer, ¿sí?
eh, para que ustedes la puedan leer, ¿sí? Mire, por ejemplo, en Contrapraxis capítulo número 8, dice, la Trinidad se desarrolla a partir del Padre mediante grados entrelazados y conectados, ¿sí? Mediante grados entrelazados y conectados. Se desarrolla a partir del Padre. O sea, la Trinidad no existía al principio, sino que la Trinidad se desarrolla, ¿sí? Se desarrolla. Todo lo que procede, dice también en Contrapraxis 8, todo lo que procede de una cosa precisa ser el segundo del que precede, del que procede, pero no por ello está separado. Sin embargo, cuando hay un segundo debe haber dos, y donde hay un tercero deben haber tres, porque el Espíritu, de hecho, es tercero a partir de Dios y del Hijo, al igual que es tercero el fruto del árbol desde la raíz, o como la corriente del río es tercera desde la fuente. O sea que está mostrando que ahí él está diciendo que el segundo tiene un menor rango, el tercero tiene un menor rango, ¿sí? Y pertenecen al primero y ejecutan órdenes. El Hijo no siempre fue omnisciente porque el Hijo tuvo que ir aprendiendo y por eso en el Antiguo Testamento cuando vemos las apariciones del Hijo, el Hijo estaba aprendiendo. Por ejemplo, el Hijo le dijo a Abraham, sacrifica a tu único hijo Isaac, como si él no entendiera todavía qué era lo que iba a pasar. Pero luego se dio cuenta que Abraham no lo iba a sacrificar, entonces que iba a obedecer perdón, que sí lo iba a sacrificar o que su deseo era sacrificarlo en obediencia a Dios, pero por eso fue que se detuvo la mano Dios le dio la orden a Abraham de que tuviera la mano porque comprobó que había fe en Abraham de obedecer lo que Dios había cumplido y como dice el escritor a los hebreos, porque incluso Abraham dijo, pues si este es el hijo de la promesa, Dios tiene el poder también de levantar de los muertos si es que se tiene que morir el muchacho y todo eso, pero que el hijo no sabía ese tipo de cosas, que el hijo estaba aprendiendo desde los tiempos antiguos. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí que no hay una coigualdad. Inclusive también hasta el mismo Tertuliano dijo que la Trinidad un día se iba a acabar. O sea que así como empezó la Trinidad, también un día la Trinidad iba a ser recogida. Cuando el Hijo le entregue el reino al Dios y Padre. Entonces en ese momento la Trinidad se iba a acabar porque es necesario que el Padre vuelva, o sea que todo confluya nuevamente al todo que es el Padre. Y entonces aquí estamos viendo otra vez unas ideas gnósticas. El gnosticismo decía que así como al principio se dispersó la divinidad de el uno, de la deidad suprema, en una cantidad de eones o deidades inferiores, al final todo iba a ser recogido nuevamente en el uno. Entonces, así también está diciendo Tertuliano, la Trinidad llegará un día en que también será recogida y que también se va a acabar. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que Tertuliano no creía en la coigualdad de las divinas personas. Creía que el segundo era siervo del primero, el tercero era siervo del primero y el segundo, el primero siempre recibió órdenes, ¿cierto? Perdón, el segundo siempre recibió órdenes del primero para crear, para hacer el mundo, para venir a salvar al hombre, etcétera, ¿sí? Y el segundo no siempre fue omnisciente, sino que el segundo también estaba aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo todo el tiempo. O sea, si algún trinitario hoy en día dijera las cosas que Tertuliano dijo, ¿cómo podría ser considerado? Sería considerado un hereje si la Trinidad ortodoxa se toma como el estándar, ¿cierto? Entonces, no es ninguna alegría para los trinitarios hablar de Tertuliano como alguien que defendía la ortodoxia, porque realmente él no puede ser catalogado un trinitario ortodoxo. Bueno, hermano, esto pues realmente es lo mismo que dicen hoy, están diciendo hoy, no se ponen de acuerdo los unos de los otros. Dicen que cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo, entonces dice que siempre hay uno mayor que otro. Entonces no serían iguales, no habría coigualdad. Es lo mismo que se está predicando el día de hoy. Muchos trinitarios no saben explicar o dicen que Jesús sale del Padre es porque el Padre lo genera dentro de él y que después genera el Espíritu Santo. Pues yo creo que eso es lo mismo que se está predicando hoy en el trinitarismo, es lo mismo que predicó Tertuliano Claro, pero el en... problema de los trinitarios de hoy en día es que dicen que ellos sí creen en la coigualdad. En cambio, Tertuliano no tenía ese problema. ¿Sí? Me parece a mí que Tertuliano era más honesto. Si nosotros hoy en día tuviéramos a Tertuliano aquí con nosotros y pudiéramos tener un debate con él, Tertuliano nos diría, no señores, lo que pasa es que el hijo siempre ha sido un siervo del primero, ¿cierto? El Dios hijo y el Dios espíritu ha sido siervo del segundo y del tercero.
Cuando salieron, yo quiero decir es que no eran eternos y tal. O sea, ese Tertuliano sí hubiera sido más honesto en el debate con nosotros, ¿sí? Pero los trinitarios de hoy en día juegan doble. Toman las ideas de su padre prototrinitario, pero luego dicen que no creen como el padre prototrinitario porque creen es en la coigualdad de las divinas personas. Es que el asunto de los padres capadocios que sacaron la Trinidad Ortodoxa es un asunto terrible porque es un asunto completamente ilógico y contradictorio. Por lo menos Tertuliano tenía un poco más de lógica, ¿cierto? Por lo menos Tertuliano era como más honesto en ese sentido. Pero esa no fue la Trinidad que finalmente triunfó. La Trinidad que finalmente triunfó fue la de los capadocios, ¿sí? Por allá a finales del siglo IV. Entonces es muy importante tener eso presente. Bueno, hermano Julio, Y ¿y por usted por último, qué pues dice, si usted desea, discúlpeme, usted por qué dice que Tertuliano fue ambiguo respecto a la consustancialidad de las tres personas divinas? claro, fue ambiguo porque, mire ustedes que Tertuliano dijo que los tres tenían la misma sustancia. Entonces, ahí habló de la consustancialidad, ¿cierto? Dijo, los tres poseen la misma sustancia. Y él decía lo siguiente, decía, ustedes me están acusando de que yo soy adorador de dos y tres dioses, pero yo no estoy hablando de dos o tres dioses porque ellos tienen la misma sustancia. ¿Sí? Así decía Tertuliano, o sea, era la forma de defenderse. ¿Sí? Sígame diciendo que yo creo en dos o tres, pero yo no estoy en dos o tres dioses, pero yo no estoy diciendo dos o tres dioses, yo estoy diciendo dos o tres personas porque son la misma sustancia. ¿Sí? Ese asunto sí lo hemos venido oyendo todo el tiempo de los trinitarios del día de hoy. No, yo no soy politeísta, no me diga politeísta. Yo creo que los tres tienen la misma sustancia. Muy bien. Bueno, por ese lado, entonces él estaba hablando de la consustancialidad. Pero resulta que aunque él hablaba de la consustancialidad, se refirió al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo y al Dios Padre como tres seres. Seres. O sea, tres individuos con existencia propia, ¿sí? Independiente, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en Contrapraxias capítulo 4 dice, porque el Padre y el Hijo son dos personas separadas, 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 ¿sí? No unidas, sino separadas, ahí dijo, ¿sí? Y en Contrapraxias 11 dice, demostrando que el Padre y el Hijo son dos seres distintos, ¿sí? Eh, a ver, en Contrapraxias capítulo 13 dijo, definitivamente que dos seres son Dios, el Padre y el Hijo, y con la adición del Espíritu Santo incluso tres seres son Dios, ¿sí? O sea que ahí ya está hablando de seres y personas separadas. Pero también habló de que cada una de esas personas tenía su propia forma y su propio aspecto. Por ejemplo, en Contrapraxias, capítulo 2, dijo, no, dijo, son tres, sin embargo, en la condición, perdón, son tres, sin embargo, no en la condición, el estatus, ¿sí? No en la condición, no en el estatus, porque el Padre tiene mayor estatus, el Hijo tiene segundo estatus y el Espíritu tiene un estatus tercero, o sea, está más abajo, ¿sí? Esa es la parte de la coigualdad. Pero luego dice, no en la condición, el estatus, sino en el grado, no en la sustancia, sino en la forma. O sea que tenían formas diferentes. El Padre tenía una forma diferente al Hijo y una forma diferente al Espíritu. No en el poder, sino en el aspecto. O sea, son diferentes en el aspecto, tienen aspectos diferentes. ¿Sí? Aspectos diferentes. Eh, a ver, vamos aquí. No en el poder, sino en el aspecto. Pero de una sustancia, vuelve y dice, y de una condición, y de una potestad, ya que es un Dios en el que bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se distinguen estos grados, formas y aspectos. Formas y aspectos, es decir, él habló de que cada persona trinitaria tenía su propia forma y también tenía su propio aspecto. Es decir, prácticamente eran personas que estaban ahí como con diferentes, sí, un diferente aspecto, una diferente forma, se podían apreciar las diferencias entre ellos. Entonces, ahí estamos viendo que hay problemas de consustancialidad, ¿sí? Otra cosa más, dijo Tertuliano que el Padre era toda la sustancia divina, pero el Hijo era solamente una parte de la sustancia divina.
O sea, esto también es muy importante tenerlo presente. El Padre es toda la sustancia divina, pero el Hijo es una parte, una derivación. ¿Dónde lo podemos leer? En Contrapraxis capítulo 9 dijo, el Padre no es el mismo que el Hijo, ya que difieren el uno del otro en su modo de existencia, porque el Padre es toda la sustancia, mientras que el Hijo es una derivación y una parte de la totalidad. Entonces no se puede hablar de una cosustancialidad porque se está diciendo que el Hijo es un pedazo, ¿sí?, de la sustancia divina, mientras que el Padre sí es el dueño de toda la sustancia divina, ¿sí? En Contrapraxis 26 leemos esto, mire, dice así, él quiso que se entendiera así aquella porción de toda la divinidad que estaba a punto de salir en la designación del Hijo, ¿sí? Una porción que estaba a punto de salir en la designación del Hijo cuando se desprendió del Padre, ¿sí? Ahora, aquel que es Dios el Padre, a pesar de ser un ser realmente existente, sin embargo, no puede ser Dios mismo exclusivamente, mas es Dios porque Él es de la misma sustancia que el propio Dios y por ser un ser realmente existente y una parte del todo. Sí está diciendo que el Hijo es una parte del todo, no es, el Hijo no es el todo, el Hijo no es toda la divinidad, el Hijo solamente es una parte del todo, por lo tanto ya hay problemas de consustancialidad. Pero aún peor, más grave aún, es que Tertuliano dijo en Contrapraxis capítulo número 3 que los ángeles también comparten la misma sustancia divina. O sea, si los ángeles comparten la misma sustancia divina, entonces eso es un rotundo politeísmo, ¿sí? Lo que pasa es que dijo Tertuliano, como los ángeles ya son están dentro de la sucesión de las emanaciones por allá muy lejos, ¿sí? Entonces ya no están tan cercanos como el primero, el segundo y el tercero, entonces ya no son tan divinos, ya no pueden ser llamados Dios, pero de todas maneras los ángeles comparten la misma sustancia divina. O sea, hay problemas gravísimos de consustancialidad, pero también problemas gravísimos de triteísmo y también de politeísmo. Si un trinitario el día de hoy dijera que el Hijo no es toda la divinidad, sino una parte del todo, ¿sí? ¿Cómo se le podría llamar? De acuerdo a la Trinidad ortodoxa, un hereje. Y si alguien dijera que los ángeles comparten la misma sustancia divina que tiene el Padre, pues también un trinitario bajo la Trinidad ortodoxa tendría que decir que ese trinitario es un hereje. Pero precisamente eso fue lo que dijo el padre trinitario Tertuliano. O sea que Tertuliano no es, o sea, Tertuliano es un problema para los trinitarios. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero ahí en esa afirmación encuentro un problema, porque si el Padre es el todo y el Hijo una parte, entonces, ¿qué parte del todo es el Hijo? Eso sería Sí, ¿qué parte muy... del todo? Una parte. Es una parte. Es esa parte la que llama el Hijo. Esa parte se llama el Hijo. Pero hay otra parte del Pero, todo también que llama el Espíritu, imagínense. ¿Sí pero ven? sería, Eh, sería una contradicción, porque si el Padre es el claro. todo, ¿cómo es que los otros son una parte del todo? Si el Padre lo tiene Porque todo. le pertenecen al Padre, porque salieron del Padre, así lo veía Tertuliano, ¿sí? Entonces hay que entender a Tertuliano en su Trinidad. Esa Trinidad de Tertuliano era muy diferente a la Trinidad ortodoxa que hoy en día se tiene. Hay gente que ha dicho, hemos escuchado a muchos trinitarios por ahí decir que los universitarios le tienen miedo a la patrística, que nosotros le tenemos miedo, que porque cuando empezamos a investigar que no encontramos unicitarios en la primera parte de la historia de la iglesia y que entonces que nosotros le tenemos mucho miedo, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Nosotros no le tenemos miedo a la patrística, lo que estamos es, digamos, impresionados es de cuánta tergiversación histórica se ha hecho. ¿Cuánto de repetir y repetir y repetir una mentira ha hecho que la gente se vuelva tan ignorante y crean que la mentira es la verdad y que la verdad es la mentira? Si la gente realmente leyera estas obras por ellos mismos, no por las interpretaciones que hacen otros de esas obras, sino por ellos mismos, se terminarían dando cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. ¿Sí? Tertuliano no creía ni en la coigualdad, ni en la coeternidad, ni en la consustancialidad de las divinas personas. Por lo tanto, Tertuliano no puede ser considerado un trinitario ortodoxo. Y peor aún, Tertuliano cuando desarrolló la Trinidad era un montanista, era un apóstata. ¿Sí? Y bajo el estándar del trinitarismo ortodoxo es un hereje.
Y el compañero de él, el que le dio la mano para ayudar a que la Trinidad floreciera, fue Hipólito de Roma, un antipapa, un antiobispo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Para vergüenza de los católicos, el primer trinitario, escuchen aquí esto, el primer trinitario, porque los católicos romanos hablan mucho de los papas, ¿cierto? De los papas, de la sucesión apostólica y los papas. Bueno, muy bien. Resulta que si usted es un católico romano, el primer trinitario que en Roma defendió la Trinidad fue un antipapa, y ese fue Hipólito de Roma. ¿Sí? Mientras tanto, los obispos romanos, Eleuterio, Víctor, Calisto y Seferino, todos eran unicitarios. ¿Sí? Y si estamos hablando que los papas y la sucesión apostólica tiene algún valor, entonces tenga valor usted ahí y enfrente. Busque a los primeros papas si usted es católico. Si es que usted cree en los papas, pues. Entonces Pedro era un creyente de la unicidad de Dios, que fue capaz de decir a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro bautizaba a la gente en el nombre de Jesús, como lo hace todo unicitario. Pero estos obispos de finales del siglo II y principios del siglo III también creían en la unicidad de Dios, al punto que su escuela unicitaria estaba abarrotada de creyentes. Multitudes iban allá, se multiplicaban los estudiantes de la escuela de teología unicitaria, mientras que la escuela trinitaria de Hipólito era la minoría, e Hipólito se puso hasta bravo porque gente de la escuela de él se iba a estudiar a la escuela unicitaria. Entonces, imagínese usted que esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿sí? Es muy triste que tengamos nosotros que estarla diciendo, abriéndola en este momento cuando debían desde hace mucho tiempo la gente estarla diciendo, pero también sabemos que a causa de una persecución feroz contra el mensaje del Evangelio del nombre de Jesús, entonces se destruyeron obras, se dañaron escritos, se mató y se persiguió gente. Y por eso nosotros que estamos viviendo ahora, gracias a Dios, en un tiempo de paz, nosotros podemos estar haciendo este trabajo el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor así lo quiera. Pero den ustedes cuenta cómo el estudio de la historia de la iglesia abre la mente, ¿sí? Abre la mente y comienza uno a darse cuenta de la cantidad de mentiras que se han gestado alrededor de la historia de la iglesia. Que la patrística nos da miedo, no, ¿cuál miedo nos da? Nos da esa alegría cada vez que estudiamos estos temas. Y fíjense ustedes algo aquí muy interesante. Estamos viendo el contexto de Tertuliano a partir no de los escritos de los monarquianos, porque fueron destruidos desde el edicto de Tesalónica en adelante, ¿sí? Sino a partir de los oponentes de ellos, de Tertuliano y de Hipólito, que no pudieron negar que ellos eran la mayoría por la fuerza de la evidencia, pero de muy mala gana lo tuvieron que decir. Ellos constituyen la mayoría de creyentes, dijo Tertuliano. Hipólito dijo, la escuela de ellos está abarrotada, multitudes asisten, se multiplican los estudiantes. ¿Se da cuenta? Es impresionante la evidencia que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces no nos vengan con el cuento aquí a decirnos que ustedes no tienen historia, que los unicitarios no existieron, sino hasta yo no sé cuánto, que 1913, que 1914, otros le ponen otras fechas, pero no nos vengan con esos cuentos. Al contrario, fíjense ustedes el reto que hago yo siempre que participo en este tipo de programas históricos. El reto que le queda a los trinitarios es, más bien muéstrenos ustedes dónde estaba su iglesia trinitaria ortodoxa antes del siglo IV, antes de los capadocios, antes del edicto de Tesalónica, antes del concilio de Constantinopla, ¿dónde estaba la iglesia trinitaria ortodoxa? ¿Nos pueden ustedes mostrar a un solo trinitario ortodoxo que creyera en la coeternidad, la coigualdad y la consustancialidad de las divinas personas antes del concilio de Constantinopla del 381, antes del edicto de Tesalónica del 380? ¿Nos lo pueden mostrar? No, no lo pueden hacer, para vergüenza de la Trinidad. Entonces, la realidad es que la iglesia primigenia fue una iglesia que creyó siempre en la unicidad de Dios. Toda la evidencia muestra que los primeros cristianos, los escritos de los padres apostólicos, los escritos también incluso de Tertuliano y de Hipólito de Roma en el siglo III, todo lo que ocurrió en el concilio de Nicea y todo lo que ocurrió en el concilio de Sárdica demuestra que la gente en su mayoría creía en la unicidad de Dios. Entonces no se dejen engañar, no se dejen engañar. La verdad brilla y tiene que seguir brillando. Y nosotros estamos hablando aquí a gente que le gusta estudiar. Hay gente que uno no importa, hay gente que no le importa qué información uno le dé.
se la puede dar presentada de la manera más bonita, de la mejor manera, de la manera más académica. Estos trabajos, por ejemplo, a mí me han costado demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio, muchas horas de estudio para presentar lo mejor que se puede presentar, pero hay gente que apenas usted presenta esto, de una vez lo aborrecen y comienzan a insultarlo a uno y decirle que uno lo que es un hereje que quiere engañar a la gente, que es un tergiversador y que no sé qué más, en vez de darse a la tarea de estudiar. Una persona que realmente quisiera controvertirlo a uno, no tendría que controvertirlo insultándolo, sino de la misma manera en que nosotros lo hicimos, presentando aquí una información que hemos dado a conocer a través de un documento y a través también de esta conversación. Entonces, de la misma manera, ustedes deberían ser capaces, si quieren refutarlos, de hacerlo en vez de insultarnos, ¿cierto? Que es lo que debería ser la manera correcta. Pero también nosotros sabemos que es normal que nos insulten y que nos tiren de esa manera insultos y todo lo demás. El mismo Tertuliano ya lo hacía. Entonces ustedes aprendieron también del padre de ustedes. Es decir, pues nadie puede dar menos de lo que aprendió de su papá. Y Tertuliano decía, ustedes son los idiotas, los ignorantes, los simples, pues también de la misma manera, pues no es ninguna extrañeza que los trinitarios hoy en día pues digan lo mismo, ¿cierto? Entonces, así es. Muchas gracias, hermano Amén. Alexander. Dios le bendiga. Dios lo guarde. Amén, mi hermano. Bueno, agradecemos al hermano Julio César Clavijo. Ya saben, vayan a su blog Fe Bíblica, gran información, tremenda información. Si a mí me ha servido en lo personal, le digo que a usted le servirá aún mucho más. Gracias, hermano Julio, por haber estado con nosotros. Ya saben, hasta la próxima. El Señor Jesús les bendiga a todos.